Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Leopoldina de Austria Este. Ella fue una princesa italiana que se acabaría convirtiendo en primeras nupcias en electora consorte del Palatinado y de Baviera, y en segundas nupcias en condesa consorte de Arco. Aunque ella sería especialmente recordada por ser una mujer rebelde, temperamental, independiente, indomable y de comportamiento poco convencional, convirtiéndose en todo un ejemplo de emancipación de las mujeres que pertenecían a las altas esferas. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda y Diana Monroy. María Leopoldina Ana Josefina Juana de Austria Este nació el 10 de diciembre de 1776 en el Palacio Real de Milán, en el Ducado de Milán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Fue hija del archiduque Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena y de la esposa de este, la duquesa de Massa y de Carrara, María Beatriz de Este. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo María Leopoldina la cuarta de sus vástagos. Cuando la princesa nació, su padre, Fernando Carlos, ejercía como gobernador del Ducado de Milán, mientras que su madre, María Beatriz, era la única descendiente que quedaba de la casa Este. Pero ante la ley sálica que existía dentro de los ducados de Módena y de Reggio, su progenitora no podía heredar tales ducados cuando falleciese el abuelo y el padre de esta, los duques Francisco III y Hércules III de este. Por esta razón, las casas Este y Habsburgo-Lorena idearon este casamiento, convirtiéndose así Fernando Carlos y su esposa María Beatriz en los fundadores de la Casa Austria Este, que sería una de las ramas secundarias de la Casa Habsburgo-Lorena, una unión ideada para que los hijos varones nacidos de este matrimonio pudiesen heredar en un futuro los ducados de Módena y de Reggio. Pese a que su madre no podía heredar tales ducados italianos por ser mujer, esta sí pudo heredar los ducados de Massa y Carrara, tras la muerte de su madre, la duquesa María Teresa de Cibo Malaspina, en el año 1790. María Leopoldina creció en la corte milanesa junto a sus numerosos hermanos, creciendo así en un ambiente cariñoso y amoroso, debido a que sus progenitores lograron mantener un matrimonio bien avenido y se mostraban como unos padres muy atentos con sus vástagos, prestando atención tanto a su crianza como a su educación. Al igual que su hermana mayor, María Teresa, la princesa recibió una buena educación, ya que de ella se esperaba que lograse encontrar un buen casamiento. Al ser la casa Austria Este una rama inferior de la casa Habsburgo-Lorena, sus padres intentaron buscar los mejores casamientos posibles para sus vástagos, especialmente para sus hijas. María Leopoldina pronto fue descrita como una muchacha divertida, vivaz, alegre, rebelde y muy temperamental. Ella solía expresar sus opiniones o lo que pensaba en público y en alto, además de que solía denunciar públicamente lo que ella consideraba una injusticia, sin tener en cuenta su posición como princesa o la opinión de los demás. En 1794, el elector Carlos Teodoro del Palatinado y de Baviera, enviudo de su esposa, la electora Isabel Augusta de Sulzbach, y como de esta unión tan solo había nacido un único hijo que murió al poco de nacer, dicho elector se mostró interesado en encontrar un nuevo casamiento pese a su avanzada edad, con el fin de tener al menos un heredero.
Carlos Teodoro pronto expresó su deseo de casarse con algún miembro de la poderosa familia Habsburgo-Lorena, algo que ocasionó que el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico no tardase mucho en ofrecer la mano de su prima, la princesa María Leopoldina, a la cual describió como hermosa y bien educada, aunque también le comunicó que ésta sufría de una pequeña deformidad física que apenas era apreciable, que consistía en que tenía una pierna ligeramente más corta que la otra, pero que sus virtudes compensaban cualquier defecto, describiéndola como una joven de notable belleza y culta que tenía un gran talento para la danza, además de que le aseguró al elector de que con su prima tendría su ansiada descendencia asegurada, debido a que las mujeres que descendían de la casa Habsburgo-Lorena solían ser muy fértiles. Tras la descripción que aportó su primo, el emperador Francisco II, el elector Carlos Teodoro se mostró muy interesado en casarse con la bella María Leopoldina, enviándose una serie de emisarios a la corte milanesa para negociar con los padres de la novia su futuro casamiento. Su padre, el archiduque Fernando Carlos, aceptó de inmediato aquella propuesta matrimonial, mientras que su madre, María Beatriz, se mostró un tanto reacia, debido a que el elector era un hombre demasiado mayor para la princesa. Pero finalmente su progenitora acabaría aceptando también aquel enlace. Cuando María Leopoldina se enteró de su posible compromiso con el viejo elector, ésta pronto se mostraría en contra y rechazó la idea de casarse con un hombre tan mayor. Incluso se quejó ante sus propios padres y la corte milanesa, pero finalmente no le quedó más remedio que ceder y aceptar aquel casamiento que no era para nada deseado por ella. El elector Carlos Teodoro envió una serie de emisarios para que negociasen aquel nuevo casamiento y se llevaría a cabo el intercambio de retratos entre los prometidos, algo que era típico durante las negociaciones matrimoniales, quedando el elector encantado con el aspecto de su futura esposa. Durante aquellas negociaciones matrimoniales, el enviado del elector le hizo llegar a su señor una carta donde describiría a la novia, asegurando que era una princesa hermosa que tenía un rostro redondo y armonioso. También la describió como una joven de cuerpo bien formado, destacando especialmente la anchura de sus caderas y su cintura bien formada. El emisario también destacaría que la princesa era culta y piadosa, llegando a hablar con fluidez distintos idiomas como el italiano, el alemán y el francés, además de asegurar que era más italiana que austriaca, ya que mostraba tener el fuerte carácter y la fortaleza de las mujeres italianas. Tales descripciones entusiasmaron mucho al elector, que se mostraría deseoso de casarse con su prometida, mostrándose como un hombre muy ilusionado y encaprichado, incluso antes de haber tenido trato con su futura esposa. El 15 de febrero de 1795 se celebró la boda entre la princesa y el elector en el Salón del Trono del Palacio Imperial de Innsbruck, en Austria. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y él 70. Aquella boda sería bastante sencilla en comparación de otras princesas que también descendían de la casa Habsburgo-Lorena, sin una ceremonia a la que solo asistieron los familiares más cercanos de ambos novios. Y según se cuenta, cuando la princesa vio por primera vez a su futuro esposo, no pudo evitar exclamar: «Gracias a Dios que es ya tan viejo», unas palabras que expresaban su deseo de enviudar lo antes posible. 3 días después de llevarse a cabo tal celebración, el matrimonio partió junto a su séquito hacia el electorado de Baviera,
llegando así a la ciudad de Múnich, donde se celebraron bailes, banquetes y representaciones teatrales en honor a los recién casados. María Leopoldina tan solo aceptó aquel casamiento ante la avanzada edad de su prometido, debido a que pensaba que éste moriría pronto y que después podría disfrutar sin problemas de su futura etapa como viuda, ya que durante las negociaciones matrimoniales se estableció que en cuanto falleciese el elector, la viuda recibiría un palacio o un castillo para disfrute propio, además de una cuantiosa pensión. Se sabe que en un principio María Leopoldina intentó satisfacer los deseos de su familia, cumpliendo así con la esperada consumación matrimonial, algo que acabaría siendo muy duro para ella y que provocó que en la joven surgiesen una serie de sentimientos de rechazo hacia su marido. Por esta razón, la nueva electora empezó a evitar cualquier tipo de contacto con su esposo. Incluso intenta evitar su presencia siempre que podía. Aquel rechazo por parte de María Leopoldina ocasionó que se viese una serie de acaloradas discusiones dentro de su matrimonio, al poco de haberse celebrado su boda, debido a que su marido sí mostraba deseo hacia ella y quería compartir el lecho con su joven esposa, con el fin de poder concebir a su ansiado heredero. Pero la electora no estaba por la labor, así que tras una enorme discusión conyugal, María Leopoldina se negó a seguir cumpliendo con sus obligaciones maritales. La joven electora pronto se volvió muy impopular dentro de la corte bávara, siendo descrita como una mujer descarada, rebelde, provocadora y de comportamiento poco convencional. Ella se negaba a cumplir con sus funciones como consorte y tan solo disfrutaba de las diversiones de la corte, ganándose así una mala fama, además de que empezó a humillar públicamente a su marido al dejarse ver en público con jóvenes apuestos que se acabarían convirtiendo en sus amantes, manteniendo así una serie de relaciones extramatrimoniales que eran públicas y que no solía ocultar. Ante esta situación, distintos parientes suyos le hicieron llegar a la electora una serie de cartas donde la recriminaban su escandaloso comportamiento y la animaban a cumplir con sus obligaciones maritales por el bien de las alianzas políticas que se habían establecido entre su marido el elector y la casa Habsburgo-Lorena. Pero María Leopoldina no estaba dispuesta a reconciliarse con su marido y rompió lazos con su propia familia. Incluso empezó a entablar un buen trato con la casa Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld. Mantiene una amistad con distintos miembros de dicha familia. Existe una serie de intereses políticos por parte de ambos lados, debido a que dicha casa era considerada como la posible heredera de tales electorados al morir el elector Carlos Teodoro sin descendencia, y a María Leopoldina le interesaba llevarse bien con los futuros sucesores de su marido para asegurar su posición como electora viuda, debido a que la casa Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld era una de las tantas ramas de la casa Wittelsbach, a la cual pertenecía el elector Carlos Teodoro. El 12 de febrero de 1799, su marido sufrió un derrame cerebral que le dejó postrado en la cama, así que mientras duraba la agonía de su marido, la electora no tardó en enviar una carta a su buen amigo, el príncipe Maximiliano José del Palatinado-Zweibrücken, donde le confesó que su marido el elector estaba ya en su lecho de muerte y que ella le apoyaría en su subida al poder como el nuevo elector del Palatinado y de Baviera. Es más, mientras su marido se encontraba agonizando, María Leopoldina se negó a que los enviados austriacos visitasen al moribundo elector en su lecho de muerte, allanando así el camino de la casa Palatinado-Zweibrücken al poder.
Su marido Carlos Teodoro acabaría muriendo 4 días después de haber sufrido aquel derrame cerebral, falleciendo el 16 de febrero de 1799, muriendo al día siguiente de haber cumplido el matrimonio 4 años como casados. Nada más fallecer el elector, los funcionarios de la corte y los enviados extranjeros empiezan a preguntar a María Leopoldina sobre la posibilidad de que se pudiese encontrar embarazada en ese momento de su marido, pero ésta lo negó rotundamente, asegurando que ella y su fallecido marido llevaban desde el inicio de su matrimonio sin hacer vida de casados. Tras producirse la muerte de su esposo, el príncipe Maximiliano José del Palatinado-Zweibrücken fue elegido como el nuevo elector del Palatinado y de Baviera, bajo el nombre de Maximiliano IV José, aunque 6 años después el electorado de Baviera se acabaría convirtiendo en un reino, convirtiéndose así en su primer rey bajo el nombre de Maximiliano I de Baviera. En cuanto Maximiliano José asumió el poder de los electorados del Palatinado y de Baviera, María Leopoldina se retiró al castillo de Berg y empezó a percibir una cuantiosa pensión, como se había establecido años atrás durante las negociaciones matrimoniales con el fallecido elector. La electora viuda pronto estableció en dicho castillo su propia corte, la cual sería conocida por la celebración de fiestas desenfrenadas y libertinas, llevando así la viuda una vida despreocupada y llena de diversiones por algún tiempo. Durante esta nueva etapa de su vida, María Leopoldina disfrutó las diversiones de su corte y vivió abiertamente con sus amantes, pero pese a sus intentos de no quedarse encinta, finalmente se acabaría quedando embarazada de uno de sus amantes, algo que la obligó a retirarse de la vida pública, bajo la excusa de que se encontraba recuperándose de una serie de problemas de salud, retirándose así a la ciudad de Ljubljana, en Eslovenia, lugar donde fue acogida por una familia noble, pasando allí el resto de su embarazo hasta que alumbró a un niño del que se desconoce su nombre y su destino, aunque es muy posible de que fuese adoptado por esta familia noble eslovena. En el año 1801, María Leopoldina regresó al electorado de Baviera, estando en ese momento dispuesta a abandonar su vida desenfrenada y a convertirse en una rica terrateniente, comprando así una serie de tierras donde se dedicó a la agricultura y a la elaboración de cerveza. También se compró para su disfrute personal el castillo de Steperk y ayudó económicamente a los campesinos más pobres de la zona, entregándoles así una serie de puestos de trabajo en sus tierras y cervecerías. María Leopoldina no encontró la felicidad en el campo como ella esperaba en un principio y se empezó a sentir muy sola. Por esta razón empezó a buscar un nuevo marido que fuese más de su gusto, surgiendo así una serie de pretendientes que pertenecían a la nobleza alemana e italiana, eligiendo finalmente al conde Luis José de Arco, el cual pertenecía a una familia noble del norte de Italia que estaba afincada en Baviera. Cuando la noticia de aquel nuevo compromiso llegó hasta la casa Habsburgo-Lorena, la familia de la princesa pronto la obligó a renunciar a todos sus derechos sucesorios, debido a la diferencia social que existía entre ambos prometidos, siendo su casamiento una unión morganática. El 14 de noviembre de 1804 se celebró la boda entre María Leopoldina y el conde Luis José de Arco en la ciudad de Múnich, en Baviera. Para entonces, ella tenía 27 años de edad en el momento de la unión y él unos 31. La princesa tampoco encontró la felicidad en este matrimonio, el cual se volvió muy infeliz a causa de las diferencias y los conflictos que pronto se vivieron entre los cónyuges,
siendo descrita María Leopoldina como una esposa complicada y demasiado temperamental. El matrimonio no tardó demasiado en hacer sus vidas por separado. La condesa se dedicó a administrar sus tierras y negocios, mientras que su marido prefería pasar largas estancias en la ciudad de Múnich, donde se dedicaría a socializar. Pero pese a pasar mucho tiempo separados, el matrimonio logró concebir a 3 hijos. En el año 1808 nació Luis Nicolás. En 1810 nació Maximiliano José y en el año 1814 nació Carolina, pero esta niña falleció con apenas un mes de vida. Sus 2 hijos mayores consiguieron llegar a edad adulta, descendiendo actualmente la familia Arco de su segundo hijo, Maximiliano José. La condesa fue descrita como una madre muy dominante y exigente, que controlaba en todo momento tanto la educación como la crianza de sus 2 hijos, contratando así una serie de niñeras y de tutores privados para que se ocupasen de sus vástagos, hasta que finalmente María Leopoldina decidió abandonar su castillo de Esteberg para instalarse junto a sus hijos en la ciudad de Múnich, para que éstos recibiesen una educación mejor. Tras instalarse en dicha ciudad, la condesa pronto empezó a socializar con la aristocracia bávara y no tardó en volver a su antigua vida, empezando a llevar una vida un tanto desenfrenada, donde inició diferentes aventuras amorosas con distintos hombres que eran más jóvenes que ella. En el año 1820, María Leopoldina inició una larga relación extramatrimonial con un joven conde llamado Segismundo de Wichard, mostrándose la condesa muy encaprichada de su joven amante. Pero tras mantener una apasionada relación amorosa que duró 10 años, el conde Segismundo decidió acabar con su romance para casarse con una baronesa, algo que fue muy doloroso para María Leopoldina. Durante su etapa en Múnich, la condesa no solo se dedicó a la vida social o a las diversiones, ella también se centró en sus negocios, abriendo así distintas cervecerías en diferentes ciudades bávaras, además de que siguió adquiriendo nuevas tierras destinadas a la agricultura, convirtiéndose así en una de las mujeres más ricas de Baviera, gracias al gran patrimonio y a la inmensa fortuna que llegó a poseer. La condesa también se dedicó a comprar palacios, castillos, fincas y palacetes por toda Baviera, entregando posteriormente algunos de estos inmuebles a sus hijos como regalo de bodas, cuando éstos se casaron con sus respectivas esposas. María Leopoldina también hizo una buena fortuna invirtiendo dinero en el mercado de valores, ya que buscaba el poder generar más riqueza y que su dinero no dejase nunca de fluir, algo que le aportaría cierta independencia al no depender tanto de sus negocios agrícolas o cerveceros. La condesa no solo se dedicó a aumentar su patrimonio o su fortuna, también participó a su manera en la política bávara y no tardó en mostrar cierto rechazo hacia el nuevo rey Luis I de Baviera, el cual se sentó en el trono bávaro en el año 1825, tras la muerte del padre de este, el rey Maximiliano I de Baviera. El nuevo monarca mostró desde un principio una política favorable hacia Austria y Prusia, algo que no gustó demasiado a María Leopoldina, debido a que ella detestaba a su propia familia, la casa Habsburgo-Lorena. Como la condesa se movía por los mismos círculos sociales que el monarca bávaro, ella siempre intentó asesorarlo tanto en política como en economía, cuando se reencontraban en algún lugar o en la corte bávara, siendo sus consejos muy bien recibidos por Luis I de Baviera, pese a que posteriormente el gobernante no los pondría en práctica.
Pese a ser una madre demasiado dominante, exigente y controladora, la condesa también fue descrita como una progenitora completamente entregada a sus hijos, que tan solo buscaba lo mejor para ellos. María Leopoldina no solo dejó una enorme riqueza y un gran patrimonio a sus descendientes, sino que quiso educar a sus hijos para que fuesen fuertes e independientes, tanto en su vida privada como en los negocios. La condesa esperaba que sus vástagos tuviesen un futuro prometedor y los preparó para ello, logrando que sus hijos se convirtiesen en miembros de la Cámara de Consejeros de Baviera, además de que, al igual que su madre, se convertirían en dos de los hombres más ricos de Baviera. El espíritu independiente y emprendedor de la condesa no siempre agradaría a muchos de sus contemporáneos, siendo vista como una alborotadora, una provocadora y una mujer escandalosa, pero en realidad llegó a inspirar a muchas otras mujeres de la aristocracia bávara a buscar su independencia, logrando que algunas de estas empezasen a invertir en sus propios negocios o en la bolsa. María Leopoldina siempre estuvo al frente de la administración de todas sus propiedades y negocios, siendo bastante habitual que se trasladase de una población a otra para comprobar que todo se estuviese desarrollando correctamente. Pero por desgracia, mientras se trasladaba hacia la ciudad de Salzburgo para atender unos asuntos, su carruaje chocó contra un carro que transportaba sal, algo que provocó que el carruaje de la condesa volcase de una manera bastante violenta, permaneciendo así María Leopoldina aplastada bajo su propio carruaje, sufriendo así una serie de lesiones internas que serían fatales para ella. La condesa permaneció bajo su propio carruaje por varias horas, hasta que finalmente fue rescatada por los habitantes de la zona, pero acabaría falleciendo a los pocos minutos de haber sido liberada a causa de las lesiones internas que había sufrido, muriendo así el 23 de junio de 1848 a los 71 años de edad, cerca de la población de Wasserburg am Inn, en Baviera. La condesa sería enterrada en la cripta de la familia Arco en la población bávara de Renneshofen, cerca del castillo de Steperg, y en su recuerdo sus hijos ordenaron levantar una columna de granito en el lugar exacto donde se produjo el fatal accidente. María Leopoldina fue una princesa muy diferente a las otras mujeres de su misma posición. Ella siempre fue descrita como una mujer muy temperamental y rebelde, que poseía el fuerte carácter de las mujeres italianas, siendo descrita por sus contemporáneos como más italiana que austríaca. Como era habitual en aquellos tiempos, ella fue entregada al matrimonio solo por intereses políticos y para darle hijos a su marido, siendo así casada con un hombre que era 50 años mayor que ella, y pese a que en un principio aceptó el casamiento para agradar a su familia, María Leopoldina no estaba dispuesta a cumplir con sus obligaciones maritales, algo que fue un gran escándalo en la época y bastante bochornoso para la familia Habsburgo-Lorena. Esta lectora y posteriormente condesa destacó en su época por ser una mujer independiente y de comportamiento poco convencional, que rompió los lazos con su propia familia, a la cual llegó a odiar, llegando a convertirse en una de las mujeres más ricas de Baviera, gracias a sus negocios dedicados a la cerveza y a sus inversiones en bolsa, convirtiéndose así en un modelo a seguir para muchas mujeres de la aristocracia bávara, que como ella empezaron a invertir tanto en distintos negocios como en bolsa, siendo María Leopoldina considerada como un ejemplo temprano de la emancipación de la mujer que pertenecía a las altas esferas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Leopoldina de Austria Este.
Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Elisa Araneda y a Diana Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras princesas que hayan destacado por ser independientes, indomables, rebeldes o muy temperamentales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.